Presenta Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en Enclave País desde la redacción del País, FAU, y ya está con nosotros el invitado de nuestra entrevista central. Así es, está con nosotros Bruno Gili, director ejecutivo del programa Uruguay Innova de Presidencia de la República. Gracias, Bruno, por estar esta mañana con nosotras. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bruno, quería arrancar trayéndote una cita, porque días atrás el sociólogo Fernando Filgueira, en conversación con El País, decía que urge activar los músculos del Uruguay innovador y productivo. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tan innovador es el Uruguay? Bueno, mi buen amigo Fernando Filgueira. ¿Son amigos? Desde los 20 años, así que Mira. llevamos algunos años. No lo había leído. Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que sostiene y es parte del trabajo que estamos tratando de desarrollar. ¿Qué tan innovador es Uruguay? Es como en casi todo Uruguay, es un país que tiene dos ritmos, ¿no? Yo siempre me gusta ver el Uruguay de esa manera, o describirlo más que verlo. Me gustaría que tuviera un único ritmo más fuerte, pero bueno, hay sectores que son muy innovadores, que efectivamente hay una incorporación de innovación potente en la economía, en la sociedad, y hay otros sectores que la verdad que están muy retrasados y lejos de eso, y el tiempo no ha ayudado todavía a resolverlo. Se ha estancado, digamos, ese Uruguay, ¿no? A veces yo en algún momento lo graficaba como decir, bueno, uno sigue teniendo la estación de AFE ahí tirada y el aeropuerto de Carrasco, ¿no? Por ponerlo. Eso lo podés trasladar a cualquier ámbito. Tenés la mitad de nuestros jóvenes de 21 a 23 terminaron el liceo, la otra mitad no. Entonces, en ese sentido, ves la ciudad en su distribución geográfica y la calidad de vida en norte-sur. Entonces, Uruguay tiene esa dimensión de dos ritmos, que me parece que es lo que te dice. El que anda bien es un sector bastante innovador y hay innovación incorporada. En el otro hay dificultades de innovación, no solo en el sentido de tecnológica o del acceso a dispositivos, sino en la organización social, en el tipo de trabajo que están, en el tipo de actividades que desarrollan. Entonces, bueno, Bruno, no es una pregunta absoluta. Exactamente, no es una pregunta absoluta, y decías, bueno, que hay dos ritmos, pero ¿se puede asociar eso a sectores específicos de la actividad? Sí. Y podemos identificar, bueno, en tales sectores Uruguay tiene otro nivel de velocidad y de innovación y en otros está más relegado. Sí. Yo creo que Uruguay, que hizo un esfuerzo en los últimos 40 años de abrirse al mundo, es decir, de hacer una economía absolutamente cerrada, hacer una economía más abierta, seguramente de la región, salvo Chile, de las más abiertas, o Perú, pero que todavía tiene un camino por recorrer, obviamente, pero en los sectores que están vinculados al mundo es un país que tiene varios sectores que ha sido muy competitivo. Hoy tiene desafíos porque las nuevas tecnologías nos están desafiando, después conversamos. Pero cuando uno mira el Uruguay, que está vinculado al mundo, el de los bienes transables, le llamamos en la jerga, vender servicios globales, vender software, vender algunas tecnologías médicas, cierto sector de la industria farmacéutica, nuestros productos estrellas que exportamos, carne, arroz, en particular, tienen adentro no solo son muy competitivos y productivos, ahí tiene un nivel de productividad bastante elevado, sino que tienen incorporado tecnología. O sea, cuando tú vendés productos que son commodity en general, pero al precio más alto o a los mercados más sofisticados, es porque ahí atrás hubo procesos de introducción de tecnología y de innovación que hace diferenciar tu carne de la de Brasil o tu arroz de otras zonas. Entonces, en el sector celulósico, porque hubo mucha inversión y está muy integrado a las cadenas globales de producción en el mundo de celulosa y de los productos que surgen de la celulosa o de la industria madera. Entonces ahí tú ves innovación. Cuando vas a sectores que no compiten con el mundo, que están cerrados, que están atados porque hay de los bienes en general no transables que ocurren dentro del Uruguay, uno encuentra ahí situaciones muy dispersas y ahí uno podría decir que la innovación tiene un recorrido por hacer muy alto. ¿Innovación es sinónimo de industrialización? No, va a industrializar. O sea, la economía, el mundo fue, digamos, cambiando en el siglo XX al siglo XXI, ¿no? Lo que producir bienes tangibles, para llamarles. No, eso va a existir, todos usamos bienes tangibles, ¿no? Acá, donde estamos, todo lo que estamos acá lo podemos tocar y ver. Pero todo esto tiene un contenido atrás intangible que es conocimiento,
información, servicios post que te venden. A veces vale más el servicio que está asociado y gana más la empresa por lo que ocurre por este aparato, por la computadora, que por la computadora en sí misma o por nuestros celulares. Entonces, no es sinónimo de situación, es sinónimo de producir bienes y servicios que son necesarios para satisfacer demandas que el mundo tiene. Entonces, pensar en la fábrica con humo, más allá que hoy las fábricas no deberían tener y no lo tienen casi, es muy específico para que tenga escala en pocos sectores. Uruguay tiene industrias muy asociadas, o algunas a la región que le vende algo, a Brasil o a Argentina, y si no, en los casos en donde uno le puede producir para el mundo. No sé, la celulosa, por poner algo, o los frigoríficos, o el arroz. Pero, digamos, no es que podamos pensar que Uruguay mañana puede ser una fábrica de autos o una fábrica de chip o de semiconductores. Es muy difícil y no está en la agenda. No depende que un gobierno lo decida, no, eso, ¿no? Y en lo que tiene que ver con los cambios tecnológicos, puntualmente, ¿solemos llegar temprano? ¿Solemos llegar tarde? Lo mismo, a ver, Uruguay en el sector de agronegocios y en el sector de tecnologías de software y hoy en biotecnología, Uruguay tiene un nivel de desarrollo de capital, de condiciones interesantes. O sea, Uruguay tiene capital humano, el capital humano formado, más allá de la cantidad, el que está formado en estas tecnologías es muy bueno, es muy competitivo, es muy solicitado. Uno encuentra a uruguayos en empresas top del mundo trabajando con cargos importantes, hasta, no sé, hay VP de Meta que son uruguayos, hay VP de Microsoft que son uruguayos. Tú encuentras, digamos, en estas industrias de biotecnología vinculadas a la medicina o a la biología, obviamente toda la industria de tecnología de software, rápidamente adaptación. Uruguay ya tiene un montón de empresas de startup que trabajan con inteligencia artificial. Le fue muy rápido su proceso de trabajar en eso. Otro tema, si Uruguay es capaz de hacer un ChatGPT, no. O sea, eso no lo va a hacer. Su propia inteligencia artificial. Bueno, no va a poder hacer los motores que están, los LLM, que están los modelos de lenguaje, de largo lenguaje, que están atrás de lo que es ChatGPT, Gemini, Cloud, o los DeepSeek de China, o los otros que conocemos. Esos no está, pero no lo puede hacer Europa casi. Pero sí la capacidad y la tecnología para saber utilizarlo. Y cierta infraestructura también. El problema es que hoy la inteligencia artificial también me exige niveles de infraestructura que son muy caras, y eso es un debate que Uruguay tiene sobre cómo se va a vincular con esa infraestructura y cómo va a ser el uso de los datos, porque al final no hay inteligencia artificial sin datos. Recién leí estaba leyendo un tweet mientras esperaba, que hicieron ahora, entrenaron una inteligencia artificial solo con datos hasta 1931. Y cuando tú le preguntas los valores, entonces, ¿qué era lo más importante? Le haces la respuesta, te preguntan la religión, la forma, las características de esa época, ¿no? La información que había en ese momento. Entonces, Uruguay sí tiene un reto de decidir, bueno, Uruguay con los datos que Uruguay produce, ¿cómo los va a utilizar para resolver los desafíos nacionales que tiene? Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene historia electrónica muy moderna, eso es casi único. Ahora, si esos datos están ahí en el salud, y si no los usamos, si no los disponibilizamos para que la innovación, los emprendedores puedan pensar soluciones para el sector salud, entonces no le vamos a sacar una ventaja. Así que esos son ahí dependes de qué decidimos hacer. Bruno, ¿y qué lugar ocupa la innovación en la agenda política? Y no me refiero solamente a la intención, sino también a la designación de presupuesto, ¿no? Porque hoy la innovación representa un 0.7% del PIB. Sí. Ese número que refleja lo que se sigue una metodología internacional para ser comparado, refleja básicamente lo que es fondos disponibles para investigación básica y aplicada, es la que para el público en general, la que básicamente los científicos hacen en sus ámbitos de trabajo. Luego, y la innovación es todo, arranca ya, digamos, esto podría ser innovación, hacer investigación es innovación también, pero digamos, en el lenguaje más común asumimos que hay una transferencia tecnológica, que eso que se investiga, o ese conocimiento que se produce en Uruguay, más el que se produce en el mundo, que la gran mayoría, Uruguay produce lo que produce, hay que hacer la transferencia tecnológica para que llegue ¿a qué? A productos, a nuevos procesos, a creación de nuevas empresas, y que esas empresas se internacionalicen, a ser capaz de que con esa innovación conseguir mercados más sofisticados,
que a los que le podemos vender hoy solo con nuestros productos que a veces no tienen ese nivel de sofisticación. Entonces, y todo eso suma 0,7%. Y eso es bajo, porque Israel es un caso, es una excepción, porque pone 6 puntos, tiene otras explicaciones. Es otra realidad. Es otra realidad. Pero bueno, si uno va a países chicos de Europa, desarrollados, Suiza, Finlandia, Estonia, bueno, son países que invierten el 3%, el 2,5%. Pero tienen una característica, que es lo que ellos han logrado. 2 cosas han logrado esos países. Han logrado que el sector privado invierta casi el 60% de esos fondos, ¿no? Y han logrado una muy buena coordinación y articulación entre los centros de investigación y las empresas. Y eso es el gran diferencial que ellos logran. Y eso Uruguay hoy no lo tiene. O sea, Uruguay, nosotros tenemos un problema, por eso mucho el foco que estamos poniendo en los nuevos trabajos, nuevos instrumentos, es cómo efectivamente logramos que el proceso de generación de conocimiento, innovación e internacionalización sea una línea continua, que esto sea un proceso natural. Si nosotros para aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación en Uruguay, es una inversión, se necesitan poner incentivos, pero necesitamos que sea hecho para el mundo, o sea, que lo que eso surja sea necesario una demanda global. 3 millones de uruguayos no podemos financiar, inventar cosas sofisticadas porque no nos dan, no tenemos cómo recuperarlo, ¿no? Entonces el reto, por eso el programa... ¿Y cuál sería el punto de equilibrio, por ejemplo? ¿A qué te referís con el punto de equilibrio? El porcentaje que debería invertirse o destinarse esto a innovación. Siempre está la discusión de que hace falta más. Yo creo que Uruguay, nosotros tenemos que, como esto es medio parecido a educación, hay que invertir más, pero ¿para hacer qué? O sea, para hacer más de lo mismo, no. O sea, si nosotros no tenemos, si nuestros centros de investigación y que son las universidades, los centros de investigación, que todos tienen distintas características. Me refiero al centro de investigación, me refiero para Alinea, al Instituto Pasteur, al Instituto Clemente Estable, etcétera, ¿sí? Si no logramos que los nuevos fondos y las nuevas inversiones se hagan en coordinación con el sector privado para garantizar un proceso en el cual eso en algún momento termina en valorización de conocimiento, que puede ser para resolver desafíos nacionales, o puede ser para crear nuevos productos, o para crear nuestras empresas, y que eso se exporte, eso se internacionalice. Exportar e internacional no son lo mismo, ahora lo explico, pero es muy difícil llevarlo adelante. Entonces, ¿cuánto es? Y bueno, debería ser mucho más. Yo creo que Uruguay, si me dijeras el mundo ideal, y bueno, por lo menos Uruguay debería invertir el 2% del PIB. Pero insisto, no es que es presupuesto que vota el Parlamento, es que logramos convencer a empresas nacionales y extranjeras que usen Uruguay como el hub desde donde hacen innovación. Vamos a poner un ejemplo concreto. Nestlé acaba de instalar en Uruguay la producción de café para creo que es para América Latina. Sí. Y de hecho está exportando conocimiento desde Uruguay, ahora nos contaba la gerente general en un evento, a Cuba, para la planta de Cuba. Estoy exportando conocimiento que son uruguayos. Uruguay no produce café, pero montan una fábrica de café de alto nivel, en donde desde el proceso cero hasta que sale empaquetado para Starbucks, lo hacen en un establecimiento local donde hay investigación, donde hay innovación. Si eso yo lo pudiera... Eso es lo que hace Suiza. Suiza no tiene minerales, no tiene petróleo, no tiene nada, digamos, y es el principal export. Pero en cada línea relevante del mundo, salud, logística, finanzas, relojería, cosméticos, tiene firmas globales que son líderes en el mundo. Eso es internacionalizar. Exportar es, te exporté la carne. Claro. Internacionalizar es que yo fuera a un supermercado de Francia y encontrara productos de Conaprol. Claro. ¿Tá? ¿Te parece entonces que falta más que como que permee, por ejemplo, la innovación del sector privado, de las startups, de todo esto, en el sector público? Es una doble vía, digamos. Uno tiene que generar... O sea, ¿es más fácil innovar en un país que su Estado es innovador? Seguro. ¿Por qué? Porque el Estado puede dar facilidades cuando pone recursos y crea instituciones, pero también genera trabas si es un Estado burocrático. Por eso el programa Uruguay Innova tiene 4 componentes, que es ¿qué puedo hacer para que Uruguay produzca más conocimiento? ¿Qué puedo hacer para que Uruguay innove más? ¿Qué puedo hacer para que Uruguay se internacionalice mejor? Y el cuarto es cómo la calidad regulatoria ayuda a la innovación. Muchos procesos en Uruguay de innovación no son viables porque la normativa nos pone tales trabas o dificultades que hacía que el riesgo... Innovar es muy riesgoso porque no sabes, el nivel de éxito es bajo. Entonces, si tú haces un prototipo y lo querés probar y eso te pasa, estás 3 años, 2 años o 3 años para que un ministerio te autorice la prueba en cualquiera de las ciencias de la vida, salud, animal o vegetal, tú tienes un problema porque es un desincentivo de la inversión.
Si yo traigo un laboratorio, le voy a pedir un laboratorio del exterior, che, ¿por qué este proceso no lo hacen en Uruguay de innovación? Y tú me le estoy 2 años, ¿no? Recuerden que Uruguay recién el año pasado entramos nos adherimos a la Organización Internacional de Patentes, ¿no? Si Uruguay era uno de los pocos países que no estaba asociado, y eso era para cualquier inversor que quería hacer innovación en Uruguay una dificultad. Entonces, el Estado también tiene que transformarse digitalmente, tiene que resolver qué hace con la gobernanza de todos los datos que tenemos, dónde lo va a localizar, cómo va a usar la infraestructura que hoy, cuál va a ser la infraestructura que vamos a poner a disposición y cómo vamos a relacionarnos con los grandes jugadores globales, porque Uruguay no tiene capacidad de construir el data center que está haciendo Google en Uruguay, ¿no? Bueno, Lo puede hacer Google, lo puede hacer Amazon, lo puede hacer un venture capital dedicado a data center. No lo podemos hacer nosotros a este nivel. Entonces, ¿qué acordamos con ellos? ¿Cómo jugamos en la ley de protección de datos para que pueda la información ir ahí? Son cosas que están arriba de la mesa y que discute el Poder Ejecutivo y el Parlamento. hablabas por ahí de infraestructura y del data center de Google, pero hace poco se anunció, días atrás, la instalación de un nuevo data center por parte del Estado. ¿Qué posibilidades abre esto y sobre todo qué posibilidades nos abre hacia afuera? ¿Esto implica que puedan venir a empresas a instalarse acá a Uruguay? No, a ver, el tema data center es bien complejo porque hay data center para muchas cosas, ¿no? Pero la mejor forma de medirlo los data centers es por la energía que consumen. El data center de Google es un data center de unos 50, 60 megas de energía. Lo que va a hacer Antel el de Antel que tiene hoy en Pando son de 12 megas, para darte una idea. Y le va a agregar 70 millones de dólares. El de Google vale 800 millones de dólares. Entonces, por dimensionar, digamos, lo que está haciendo Antel es creándole potencia a la infraestructura que ya tiene, porque Antel, de alguna manera, junto con, es una cosa que está coordinando AGESIC con Antel, quiere construir la infraestructura necesaria para poder Uruguay mejorar los datos administrativos que Uruguay produce, poder tener un centro cierta soberanía para poder desde ahí alocarlos y eso ser gestionarlo. Y obviamente darle servicio a las empresas locales. Pero no va a competir con Google, o si mañana hace acuerdos con Google. O sea, Antel tiene un acuerdo con Google que en su data center el 70-80% de las tecnologías que hoy te ponen en disposición Google, vos las vas a poder hacer si usas el data center de Antel, dependiendo del volumen que vas a usar. No es lo mismo, ¿no? O sea, Google, y de hecho, en esto sí estamos hablando en lo que es en los Skype data center, en los grandes, donde va toda la información, todo esto que estás haciendo acá va el tipo de data center como el de Google. Pero si estoy haciendo inteligencia artificial, es otro tipo de data center, claro, que tiene otros costos y tiene otras tecnologías. La GPU es lo que hace NVIDIA, que es mucho más caro y consume mucha más energía. Entonces, Antel también está haciendo una compra y para fin de año va a tener, creo que es una inversión cercana a 8 o 10 millones de dólares. Algo participamos con ellos en la negociación con NVIDIA para colaborar, para poder tener cierta capacidad de que nuestras startups o el Estado tenga donde poder hacer pruebas y hacer prototipos de inteligencia artificial de desarrollo con cierta independencia. Pero va a ser imposible que si tenemos éxito y Uruguay es un hub de inteligencia artificial, no estemos conectados globalmente a los grandes jugadores. Y lo voy a poner con este ejemplo. O sea, si Uruguay tiene muy bueno internet en términos porque tiene fibra óptica que le llega a todo el país. Y eso es un diferencial de Uruguay que se lo contamos al mundo. Pero Uruguay no podría, pero es esa fibra óptica que tenemos en todo el país. Si el cable de Google no hubiese llegado a Montevideo desde Miami, o sea, hablábamos entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora Uruguay no iba a hacer una inversión de hacer un cable hasta Miami, ¿no? O el resto de los cables de internet, ¿me explico? Con los data centers es lo mismo. O sea, el mundo va a funcionar en una estructura de datos global, la inteligencia de los países va a ser cómo se conecta eso. ¿Qué es lo mejor de mi punto de vista que podemos hacer para tener soberanía? Es tener, a nivel de investigación, a nivel de profesional y a nivel de ciudadanos, tener una alta capacidad de dominar la inteligencia artificial y la capacidad de moverse en el mundo digital. Si eso lo hacemos bien, vamos a saber protegernos de la mejor manera. Y luego unas ciertas regulaciones que Uruguay tiene de protección de datos razonable y en términos de inteligencia artificial subirnos a los estándares internacionales. O sea, el mundo está acordando estándares. Si acordamos estándares, bueno, todos van a incluir temas de sesgo, de riesgo, de qué está bien y mal. Y tener capacidad nosotros para estudiarlo. Por eso estamos creando un centro de inteligencia artificial que el 7 de septiembre se va a estar anunciando. ¿En qué consiste? Ese centro. Bueno, el centro de inteligencia artificial, a ver, cuando pensábamos la estrategia de inteligencia artificial, nosotros pensábamos en muchas de estas cosas, pero tener una estrategia necesita 7 pilares.
Podría aplicarse a cualquier otra tecnología, pero apliquémoslo a lo que estamos hablando ahora. A ver, ¿qué investigación tenemos que hacer básica en Uruguay sobre este tema? ¿Cuánto tenemos que dominar los fundamentos de la inteligencia artificial y poder crear cosas? ¿Qué investigación aplicada podemos hacer de la inteligencia artificial? ¿Qué desarrollos de productos? ¿Qué innovaciones? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial impacte en toda la producción nacional y en todos los actores nacionales? ¿Qué infraestructura necesitamos para poder negociar razonablemente y conectarnos a esta infraestructura global? ¿Y qué tipo de gobernanza y de regulación tiene la inteligencia artificial? Esos 7 temas son relevantes. Cada uno tiene distintas soluciones. En el de investigación básica, aplicada e innovación, nos parecía que Uruguay necesitaba crear un centro de referencia de inteligencia artificial que de alguna manera coordine con los centros de investigación y con las empresas y sea como un instituto Pasteur de la inteligencia artificial. Ahí está. Acá sí tenés un instituto Pasteur, un Clemente Estable de las ciencias biotecnológicas, que es un referente, y siguen existiendo las universidades y los demás. Vas a tener, o tenés el INEA, y vas a tener un instituto dedicado que va a trabajar sobre temas de investigación aplicada, aplicación básica y aplicada, transferencia y valorización de conocimiento y mucho acuerdo con el sector privado para potenciarlo. Imagínate, eso es una empresa uruguaya de tecnología que está usando inteligencia artificial y está viajando, tratando de vender productos a Estados Unidos o Europa. Hoy está desafiada, porque hasta ahora Uruguay vendía mucho software factory, o sea, desarrollo de software. Eso va cayendo y necesitas avanzar en producir, en generar productos a base de software o de introducirse en cadenas de valor con software que entran en una cadena de valor de cualquier industria. Y yo soy una firma que quiero ir a expandirme en Europa con el acuerdo Mercosur-Europa. Y yo le digo que soy una firma que me dedico a la industria del software, desarrollo en el sector financiero, uso obviamente inteligencia artificial y además tengo un acuerdo con el Centro de Referencia de Inteligencia Artificial dirigido por personas top en Uruguay, que me van a resolver. Eso es un valor que le va a dar. Claro. Por otro lado, le va a permitir que postdoctorados o doctorados que hoy están en el exterior o gente que quiera hacer eso tenga un ámbito en donde pueda desarrollarlo, que hoy no lo tiene la industria. Porque la industria se desarrolló con mucha fuerza en el mundo de desarrollo de software. Y para eso, en realidad, no era necesario hacer doctorados o postdoctorados. Entonces, lo que estamos tratando de resolver es generar un ámbito, que esto Inglaterra lo tiene el Instituto Turing o lo tiene Chile con el Instituto Seña, Brasil está invirtiendo mucho, que es un centro de referencia en investigación, en innovación e inteligencia artificial. Lo van a dirigir. Bruno, te hago una más de inteligencia artificial. ¿Por qué genera tanta controversia el tema de la regulación? ¿Cuál es tu postura? Bueno, sí. Mi postura con la regulación, a ver, los mercados en general todos tienen regulación, no existe el mercado sin regulación. Voy al mercado financiero, está regulado. Voy al mercado de capitales de acciones, está regulado. En Uruguay, en Estados Unidos, en Europa. Voy en China. Voy al mercado de la salud, está regulado. O sea, no hay oposición a la regulación. El problema es que cuando hay un cambio tecnológico de la dimensión que supone lo que está ocurriendo, de la velocidad que ocurre, es muy difícil que la regulación sepa lo que va a ocurrir. Entonces, lo primero que nos tiene que pasar es que tenemos que definir qué riesgos y qué derechos queremos proteger. Uruguay no está desnudo. Uruguay tiene una ley de protección de datos muy potente, tiene una estrategia definida, de hecho, casi en el gobierno anterior sobre el final, y que se continúa sobre qué principios y valores hay atrás de la inteligencia artificial, cómo la queremos aplicar. Y luego hay riesgos específicos. Puede decir, bueno, muy bien, que esto se mezcla con lo digital, además. Los niños, puede haber abuso de niños en el uso digital. O puede haber fraude. Eso está penado. O sea, la ley penal pena el fraude, no importa si es un fraude fiscal, un fraude de crédito. No importa si fue el cuento del tío que existe desde que existe la humanidad o me lo hiciste por internet. O sea, el delito existe. Entonces, nuestra preocupación es que reguláramos de una manera tipo Europa, que es lo que hizo, y Europa perdió la batalla con Estados Unidos y China. Le dijimos, bueno, ojo, porque lo que Europa hizo, tratando de ponerse un paso antes demasiado y poniendo multas muy potentes, lo único que hizo fue favorecer a las grandes corporaciones. Y mató a todo su entramado de innovadores chicos, porque no pueden pagar. Al final Google te paga. Al final Facebook te paga. Entonces, hay un motivo de desconocimiento y además la ley tiene que ser muy técnica. Así que preferimos ir por los estándares que estaba viendo el mundo. Hay una cosa, el tema de esto que son temas muy técnicos, pero hay una organización, ISO, las normas ISO, tiene una que se llama Ley 42, el Grupo de Trabajo 42, que junto con el Instituto Internacional de Computación están haciendo normas sobre inteligencia artificial. Preferimos subirnos a ese proceso de discusión. Pero hay un segundo tema. ¿Por qué nos interesa que las normas sean lo más parecidas posible en todos los países? Y para Uruguay es bueno. Uruguay es exportador neto de software.
Si una empresa uruguaya, cada mercado que va, tiene que aprender cuál es la regulación de cada país, es un problema. Es un problema para las grandes plataformas también, porque tengo que ir a cada mercado. Ellas prefieren que cada mercado regule poco o igual. Pero también para Uruguay es una ventaja, para nuestra industria, que si yo sé que las normas financieras que se utilizan son las mismas en todos los bancos de América Latina, más o menos, Uruguay tiene, cuando una empresa uruguaya que es exitosa en el mundo bancario vende software en 70 bancos de América Latina, el gap que hay entre la norma y el país y la norma internacional es chico, los costos y tu capacidad de ingresar es más alto. Entonces, no hay al final va a haber regulación en algún momento. Lo que tenemos que tratar de hacer algo simple y que facilite los negocios, porque tiene ese doble impacto. Proteger los derechos de los ciudadanos, pero por otro lado, permitir a nuestra industria ser líder internacional. Y para eso es importante que los grandes jugadores globales de inteligencia artificial vean Uruguay como un lugar que se facilita. Entonces uno tiene normas para permitir eso. Uruguay creó las normas de Sandbox. La ley la votó el gobierno anterior, este gobierno hizo el decreto y nosotros ahora generamos el mecanismo de instrumentación, que es ámbitos controlados donde podemos probar y asumir y evaluar los riesgos que tiene y no permitir que eso se expanda hasta que se me aparece el riesgo. Entonces no hay oposición sobre regular, desde mi punto de vista la discusión es qué y cómo debo regular, ¿no? Bien. Bruno, te llevo a algo más general que tiene que ver con la función de Uruguay Innova y el tener una estrategia clara. Ahora, también es un poco el rol de coordinar lo que ya existe. ¿Con qué te encontraste al ingresar y al tratar de implementar este Uruguay Innova en cuanto a los niveles de avance, las velocidades que, no sé, una veintena de centros, institutos que ya existían en el país vinculados con la innovación estaban llevando adelante? Porque el punto es empujar, pero también nivelar, ¿no? Y hacia adelante. Sí. Hay una hipótesis, yo de hecho estaba previo y parte de la conversación que tuve cuando me pidieron si yo podía coordinar el programa. Uruguay Innova como tal tiene como objetivo general, eso es lo que se votó en la ley de presupuesto, es articular, coordinar y potenciar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Hay un montón de diagnóstico escrito, pero para ser corto, hay dos temas que eran relevantes. Uno es baja transferencia tecnológica, o sea, ese es un problema. La inversión que estábamos haciendo en I+D y en innovación, a pesar de que tiene que ser más, al nivel que tenemos, que esos son los inputs, cuando comparamos con los internacionalmente en los rankings, el producto que estamos teniendo es menos. Es decir, Uruguay aparece en recursos disponibles para innovación en el lugar, no recuerdo de memoria ahora, 55, 60, pero en el lugar del resultado 75. Claro, lo que se materializa. Decir? O sea, claro, hay países que con menos recursos logran más que nosotros. Claro. O sea, acá hay un problema, dijimos, no hay transferencia, no hay sofisticación, no estamos avanzando al ritmo que deberíamos. Entonces, ese era un diagnóstico y eso suponía repensar cómo vamos a lograr que este proceso de generar conocimiento, innovar y internacionalizar sea más potente y tenga más impacto en todas las cadenas productivas del país, en todas las cadenas que el Uruguay tiene. Ese es un reto. Y eso suponía, es una visión de qué articular y cómo, resolviéndola. Y por otro lado tenemos un problema en conjunto de instituciones. No tanto centros de investigación, que podemos crear todos los que querramos, no es tan complicado ese tema, a pesar de que hay que coordinar el uso de la infraestructura, porque Uruguay no puede estar comprando laboratorios para todos separados. Pero articular las agencias de promoción, que Uruguay tiene un montón. De hecho, agencias tipo la ANI, que es la que gestiona los fondos para, con forma competitiva, presentar proyectos de investigación o proyectos de innovación. Uruguay 21, que promueve la atracción de inversiones o la internacionalización y la exportación. ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, que estuvo muy centrada más en el territorio, en el interior. Y después tenés INECOP, INALOC, INAC. Vos proponías fusionar algunas. Bueno, cuando uno mira todo eso, esto todavía esperemos en poco tiempo hacerlo público, la intuición es que tenemos muchos instrumentos muy fraccionados, los ministerios tienen instrumentos, y que eso era un problema de mal uso de los fondos. Tenemos 76 instrumentos, 106 líneas, 8 agencias y 83 líneas activas del 2026. O sea, cuando uno mira eso, dice, cuando yo quiero es financiar el conocimiento, financiar que se innove, financiar internacional, parece que hay un exceso de fraccionamiento. Muchos frentes abiertos, ¿no? Muchos frentes. Uno va, por ejemplo, cuando uno va a otros países y mira cómo está organizada sus agencias de promoción de la investigación, la innovación y la internacionalización, muchas están unificadas en una o en dos. Estos procesos lo vivieron. A Finlandia le pasó lo mismo y creó algo que llamaba Team Finland, que era como, en vez de poner Uruguay Innova, le pusieron Team Finland.
es un buen nombre. Por eso y empiezan a cobrar. Vos podés ¿Cómo contratar- reducís el espectro sin que pierdan alcance? Hay un digamos? primer trabajo que es reducir los instrumentos, que es más fácil. Es Ajá. decir, dejen de duplicar. Vamos a poner un caso. Uruguay tenía que hacer un nuevo instrumento de promoción de exportaciones o de internacionalización de empresas al mundo. Entonces se le dijo, che, ANI, Uruguay 21, MIEM y ANDE. Es un solo instrumento, lo gestionan entre los 4, y lo diseñan entre los 4 y lo ofrecen los 4. ¿De acuerdo? Entonces es un primer paso Más fácil eficiente. de hacer. Es decir, los instrumentos empiezan a unificarse, a coordinar. Entonces se crearon grupos de coordinación. De hecho, ahora tenemos una jornada dentro de poco de planificación de cuáles son la duplicación de instrumentos. Esto es producto de eso, es decir, el trabajo de saber cuántos instrumentos tenemos y línea era un trabajo que no estaba realizado. Entonces ahora tenemos un reto, es cómo simplificamos estos. Y el segundo reto es, ¿institucionalmente estamos bien organizados? Mi opinión es que hay posibilidades de fusionar agencias o Por ejemplo, lo menos ¿cuáles? crear... Bueno, hay 3 agencias básicas que tienen... Tú tenés distintos roles, ¿no? Vos tenés... Hay un problema con las agencias que tienen todo gobierno corporativo distinto. En unas tienen direcciones todas nombradas por el Poder Ejecutivo, en otras tenés nombradas por el Poder Ejecutivo y por la ciencia y las empresas, en otras por el Poder Ejecutivo y por el... Pero la Cámara de duplican Industria. objetivos, duplican... Y bueno, tú tenés programas de promoción del financiamiento y lo tiene ANDE, lo tiene ANI, lo tiene Microfinanza, lo tiene la Cámara de Industria con sus programas que firma con el MIEN. Y entonces, cuando querés acordar, en todos lados hay microproductos para el financiamiento. Querés apoyar empresas de base científica tecnológica. Tenés programas en ANI, tenés programas en ANDE, tenés programas en el LATU, tenés programas en la Cámara de Industria, tenés programas en el Ministerio. Entonces decís, y cuando vas a mirarlo, muchos de ellos los sumás y algunos no pagan los costos. Cada uno de esos programas tiene un gerente, un director, tiene costos de gestión. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Centralizar Bueno, y ser más eficientes? La idea es encontrar un mecanismo. Puede haber varios mecanismos de resolver esto. Una es, puede haber problemas de fusión o de absorción. No es lo mismo fusionar que absorber. Absorber es, esto pasa todo adentro de esta. Claro. O sea, que se disuelve esta y esta se absorbe. Puede otra que se fusiona y se crea algo nuevo, que es la unión de los dos. Puede haber que hay instrumentos que está claramente diseñado el rol que cumple cada una. Podemos crear un fondo. De hecho, la ley lo creó, pero no se le puso fondo, que es Uruguay Nova, que es, a partir de ahora, los fondos van a un fondo central y las agencias van a pedir y el fondo controla que nadie esté duplicando. O sea, hay muchos mecanismos para resolverlo, pero la idea, esto es un tema que hay que hacer una discusión política, lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo, lo tiene que resolver... Recuerden que cada agencia depende de ministerio, está colgada de ministerios distintos. O sea, es un esfuerzo importante porque... y bueno, y los ministerios tienen sus objetivos propios. Entonces... Pero está en la agenda de que tenemos un exceso, ¿no? de un fraccionamiento que no es sano y que eso hay que ajustarlo. Entonces, ¿Cuándo se le va a hincar el diente a esto? Entiendo Eso que es está. algo que no se puede instrumentar de un día para el otro. no se puede instrumentar en 24 horas porque podríamos hacer mucho ruido para el usuario. Pero lo que estamos haciendo ahora es, hoy Uruguay Nova, ¿cómo funciona? Tiene un consejo estratégico ministerial, lo integran 5 ministerios, más la Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento, que ya fue creada el año pasado. Uruguay Nova funciona como un generador de spin-off, o sea, diseñó en conjunto con un montón de científicos la Secretaría, se creó la Secretaría. Diseñó el Instituto de Investigación y lo crea. Diseñó la Unidad Nacional de Evaluación y Monitoreo, que es la que hizo este primer trabajo, que es... O sea, yo cuando asumimos no teníamos una evaluación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que nos permita medir exactamente cómo estamos invirtiendo y obteniendo resultados. Así que el primer trabajo es de relevamiento. Eso está medio terminado. La etapa que viene ahora de discusión es hacerle una oferta al Poder Ejecutivo razonable de simplificación, coordinación y aumento de la eficiencia del uso de estos instrumentos y del formato institucional. Y luego serán los ministros que tendrán que discutirlo y luego tendrán que enviarlo al Parlamento para que el Parlamento discuta si comparte esa visión o cree que es mejor que esté todo fraccionado. Yo no lo sé. Yo tengo la libertad para proponer. No soy el que al final decido y bajo el martillo. Bruno, te hago una cortita antes de cerrar. Trabajaste mucho tiempo con el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell. Entiendo Sí, que algo. tenés una relación de amistad. ¿Lo verías de presidente de la República? La gente me pregunta, ahora, lo único que hablar en Twitter ahora es de fútbol, dejaste de hablar de política y de otros temas. Es verdad, porque en el lugar que estoy y dado el tema en que estoy, prefiero ser amigo de todo el mundo y evitarme discusiones. No lo sé, yo qué sé, yo creo que es una... No, me escapa a mí si él quiere, si lo vería o no lo vería presidente de la República. Creo que, o sea, condiciones para ser presidente de la República tiene. Otra cosa es si él quiere, si está dispuesto a hacer un montón de actividades que suponen políticas, que no es las que él hace habitualmente, y basta verlo en dónde se mueve cada uno en los ámbitos, digamos, para definirlo.
No lo sé. Creo honestamente que él no tiene en su agenda hoy ser candidato. Creo, si lo conozco bastante bien, no lo tiene en su agenda ser candidato. Pero estamos en el año 2026, faltan 3 años y 4 meses de este mismo gobierno. Me parece como que hay... Nuestra mayor responsabilidad, incluida la de él, es intentar que lo que tomamos lo dejemos lo mejor de donde lo tomamos. Y eso es la forma de aportar que podemos, personas que de alguna manera estuvimos siempre en el sector privado, más allá que tenemos vínculos en el sector público, aportar a la sociedad o a la economía. Pero bueno, no lo sé. Bruno Gili, director ejecutivo del programa Uruguay Innova. Muchas gracias, Bruno, por haber Muchas estado acá. gracias a ustedes. Gracias, Bruno. Un placer tenerte con nosotros en Enclave País. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Enseguida se suma Martín Aguirre, que trae su columna de los miércoles. Ya venimos. Presentó Asociación Española. Prevení, preasociate. Asociación Española. 1920-1234. Preasociate.com.